Esta historia es una recreación basada en hechos reales. Los nombres de las personas y algunos detalles menores han sido cambiados para proteger su identidad. Lo primero que se congeló no fue el agua. Fue el sonido. Cuando bajé en Oymyakon, en la República de Sajá, sentí que el mundo había aprendido a hablar más despacio. El aire no corría. Se quebraba. Cada respiración salía de mí convertida en una pequeña nube espesa, una niebla helada que parecía dudar antes de deshacerse. Los perros ladraban a lo lejos con una voz corta, como si también ellos economizaran el aliento. De las chimeneas subían columnas de humo rectas y pacientes, y en medio de aquella quietud de hielo, la madera de las casas crujía con una dignidad antigua, como si cada tablón recordara el peso de todos los inviernos que había sobrevivido. Hola, me llamo Miguel, historiador de oficio y viajero por necesidad del alma. Hay verdades que no caben en un libro si antes no han pasado por los pies. Durante años recorrí ciudades enteras, buscando huellas del pasado. Con el tiempo comprendí que lo más valioso de la historia no siempre está en lo grandioso, sino en lo cotidiano, en la gente que sostiene el mundo sin hacer ruido. Si me acompañas, cada historia será un viaje. Suscríbete y comenta desde qué país o ciudad nos estás siguiendo. Continuemos ahora con esta historia de sobrevivencia. Yo había llegado hasta allí para conocer historias. A veces uno cree que entra en un lugar por un camino. Luego comprende que entra por la temperatura, por el olor, por el color del cielo, por la manera en que la gente cierra una puerta y mira el horizonte. Oymyakon no me recibió con estruendo. Me recibió con esa clase de silencio que no vacía, sino que contiene. Un silencio con humo. Con escarcha en las pestañas. Con huellas endurecidas en la nieve. Un silencio donde la vida no desaparece, solo se concentra. La carretera había quedado atrás como una cicatriz pálida. Más lejos estaban Tomtor, la ruta abierta entre montañas blancas, los nombres que en el mapa parecen inmóviles pero que aquí se sienten como respiraciones pequeñas en mitad de una extensión inmensa. El valle dormía bajo una luz de plomo. El frío no era una molestia. No era siquiera una amenaza todavía. Era una presencia. Una criatura sin rostro que caminaba entre las casas, rozaba las cercas, se sentaba sobre los tejados y esperaba. Un hombre llamado Piotr me ayudó con una bolsa antes de que yo pudiera negarme. Tenía la barba endurecida por el hielo y una forma de mirar que parecía medir la resistencia de las cosas. Señaló un vehículo estacionado junto a una casa baja, un UAZ viejo cubierto por una costra de escarcha. El motor seguía encendido con un rumor áspero, casi terco. Piotr soltó una sonrisa breve, de esas que no se desperdician en lugares así. Yo no apago el coche si no estoy seguro de poder despertarlo otra vez, me dijo. Aquí, si uno se confía, el motor se le congela como si también tuviera miedo. Me acerqué un poco más. El capó vibraba con una obstinación humilde. Del tubo de escape salía un humo denso que se quedaba flotando bajo, atrapado por el mismo frío que intentaba vencer. Aquella imagen tenía algo profundamente humano. No era una máquina imponiéndose al clima. Era una máquina resistiendo. Aguantando un poco más. Como todo en aquel lugar. Piotr levantó los hombros. Yo he visto mañanas en las que ni el metal quiere obedecer. Después siguió su camino, dejando detrás la marca oscura de sus botas. Y yo me quedé unos segundos mirando aquel coche como quien mira a un animal cansado que aún no se deja caer. En Oymyakon, el frío no necesita demostrar nada. Ya dejó su firma hace mucho. La gente aquí no habla del récord como quien presume, sino como quien recuerda una visita demasiado severa para olvidarla. Menos de 67 grados bajo cero. Un número que no cabe del todo en la imaginación hasta que uno siente cómo se endurece el interior de la nariz al respirar, como la piel del rostro aprende obediencia. Como la distancia entre una casa y otra deja de medirse en metros y empieza a medirse en calor perdido. Nadie me lo explicó como una lección. Lo vi en la manera en que todos miraban la estufa antes que el reloj.
La casa de Sardana estaba un poco apartada, detrás de una cerca baja casi sumergida por la nieve. Tenía el aspecto de esas viviendas que no buscan belleza y, sin embargo, la consiguen por la fidelidad con que cumplen su tarea. Paredes de madera oscurecida, ventanas pequeñas, leña apilada con un orden que no parecía decorativo sino vital. En un lateral había cubos cubiertos, herramientas limpias, una pala apoyada contra la pared y varios bloques de hielo almacenados con cuidado, como si formaran parte de una despensa silenciosa. Sardana abrió la puerta antes de que yo tocara. Tenía el rostro enrojecido por el aire, las mejillas tensas y las manos ocupadas. En un brazo cargaba un haz de leña corta. En el otro sostenía la puerta con el cuerpo para que el viento no se colara de golpe. Detrás de ella, la casa olía a madera caliente, sopa espesa y ropa secándose despacio. Había calor, sí, pero no era un calor abundante, confiado. Era un calor trabajado. Yo paso rápido, o entra el invierno conmigo, dijo, y la frase le salió con una seriedad tan natural que sonó menos a broma que a costumbre. Entré detrás de ella y sentí de inmediato ese alivio pequeño que no afloja del todo el cuerpo, porque en lugares así uno entiende que el calor es una tarea que no termina. Sardana dejó la leña junto a la estufa de hierro y la miró durante un instante con una atención que me hizo bajar la voz dentro de mí. No fue una mirada casual. Fue la mirada de alguien que vigila un corazón. La llama vibró detrás de la puerta metálica, respirando con un fulgor naranja. Sardana apoyó los dedos en la superficie de la estufa sin tocarla del todo, calculando. Escuchó el tiro. Ajustó una pieza. Solo entonces se quitó los guantes. Aquel fue el segundo momento en que entendí de verdad dónde estaba. No en un pueblo frío. No en una postal extrema. Estaba en una casa donde la supervivencia tenía modales. Donde cada gesto estaba afinado por la experiencia. Donde el amor no se declaraba en grandes frases, sino en la forma de apilar la leña, de revisar un cierre, de dejar secando unas botas cerca del calor sin acercarlas demasiado. En una mesa pequeña descansaban 3 tazones esmaltados. Desde una habitación contigua llegaba el murmullo de niños. Sardana era madre de 3. Esa verdad estaba en todas partes. En una bufanda diminuta colgada junto a la puerta. En unos calcetines de lana puestos a secar sobre una cuerda. En un cuaderno abierto con una letra infantil. En el modo en que ella giraba la cabeza cada pocos segundos, no por nerviosismo, sino por costumbre de abrigo. Salió primero el mayor, un niño de 11 años llamado Mikal, con el cabello aplastado y la curiosidad bien despierta. Lo siguió Nadia, que cargaba una cuchara de madera como si fuera una herramienta importante. La menor, Tuiara, apareció envuelta en una prenda tan grande que parecía avanzar dentro de una nube de lana. Ninguno hizo ruido innecesario. No era timidez. Era aprendizaje. Sardana se movía entre ellos con una calma firme. Repartía pan, comprobaba una olla, miraba por la ventana, doblaba una manta, añadía un trozo de leña a la caja junto a la estufa. Todo con la misma respiración. Todo con la misma economía hermosa de quien ha entendido que el desgaste también se administra. Había en ella algo que la distinguía incluso antes de que nadie lo dijera en voz alta. No se entregaba por completo a la confianza fácil en lo moderno. No por rechazo. No por miedo ciego. Simplemente sabía que en una tierra así la memoria vale tanto como la novedad. Junto a un termo metálico y un teléfono cargando en una esquina, había cerillas protegidas en un frasco, mantas dobladas en capas, hielo limpio reservado para derretir. Carne guardada como si el exterior fuera otra habitación más de la casa. Tradición y presente no peleaban allí. Cooperaban. Le pregunté, mientras ella removía la sopa, si no se cansaba de vivir con tanta previsión. Sardana me miró con unos ojos oscuros, tranquilos. Yo no me preparo porque tenga miedo, dijo. Yo me preparo porque mis abuelos no desperdiciaban lo que aprendieron. Lo dijo sin orgullo.
como si hablara del modo correcto de cortar pan o de cerrar una ventana antes de dormir. Afuera, un perro aulló con una nota larga y luego el sonido se disolvió en la nieve. A media tarde salió a buscar otro pequeño haz de leña, y yo fui detrás de ella. El cielo había adquirido un tono azul metálico. En el patio, cada objeto parecía más nítido por efecto del frío, como si el aire limara los bordes del mundo. Sardana recogió los trozos de madera con rapidez y volvió a mirar la chimenea antes de entrar. No era superstición. Era cálculo sensible. Mientras empujaba la puerta con la cadera, un vecino que pasaba por la calle se detuvo a unos metros. Se llamaba Yegor. Llevaba el gorro mal puesto y una forma de hablar que intentaba ser burlona aunque no llegaba a esconder del todo el cansancio. Miró el hielo apilado, la leña ordenada, los cubos cubiertos. Yo no entiendo para qué guardas tanto, soltó. Yo veo ese hielo, esa leña, ese orden, y me parece que estás invitando al invierno a sentarse contigo. Sardana no respondió de inmediato. Entró la leña, dejó la carga en su sitio y se sacudió la nieve de las mangas. Solo entonces volvió a asomarse. Yo prefiero invitarlo a sentarse antes que dejarlo derribar la puerta, dijo. Yegor soltó una risa breve. Una risa hecha más de costumbre que de malicia. Yo digo que exageras. Sardana inclinó un poco la cabeza. No discutió. No intentó vencerlo. No levantó la voz. En su silencio hubo algo más fuerte que la réplica, la serenidad de quien no necesita ganar una conversación para sostener una casa. Yegor siguió caminando. Sus pasos fueron perdiéndose calle abajo. Por un momento solo quedó el murmullo del humo y el roce del viento contra la cerca. Adentro, Piara había acercado las manos a la estufa sin tocarla. Sardana la guió con dos dedos suaves en el hombro y la movió un poco atrás. Yo quiero que sientas el calor, no que te confíes con él, le dijo. La niña sintió con la gravedad de quien ya había visto, aunque fuera en pequeño, que en ese pueblo la confianza excesiva podía convertirse en una forma de descuido. La tarde fue cerrándose sin espectáculo. Eso también me impresionó. En muchos lugares, la naturaleza busca deslumbrar. Aquí imponía otra clase de respeto. La luz se retiró poco a poco de los bordes del valle. El humo de las chimeneas se volvió más visible. A lo lejos, en la línea blanca de la calle principal, pasaron dos mujeres tirando de un trineo bajo con provisiones cubiertas. Más allá, detrás de las casas, el mundo parecía entrar en un silencio aún más profundo, uno que tal vez llegaba desde la zona del Indigirka, desde el agua aprisionada, desde la tierra que no deja de ser tierra aunque pase meses bajo el dominio del hielo. Me senté junto a la ventana un momento. Desde allí vi cómo Sardana terminaba de ordenar los bloques de hielo. Los tocaba con una precisión casi respetuosa. No había dureza en su disciplina. Había continuidad. Los gestos de una generación que habían pasado, intactos, a la siguiente. En aquel patio pequeño cabían los abuelos, los inviernos viejos, las lecciones dichas al calor de una lámpara, las noches largas en que alguien debió aprender que la previsión no es pesimismo, sino cariño adelantado. Dentro, los niños empezaron a cenar. La cuchara de Nadia golpeó el borde del tazón. Mikal preguntó algo en voz baja. Sardana sirvió más sopa. El vapor subió despacio y empañó por un instante el cristal de la ventana. Fue una escena pequeña. Una de esas escenas que desde fuera podrían parecer simples. Pero yo, sentado allí, comprendí que estaba mirando una forma de valentía que rara vez recibe nombre. La valentía de quien sostiene. La de quien no espera aplausos. La de quien le gana terreno al peligro sin insultarlo, sin desafiarlo, sin caer en la ilusión de que lo controla. Afuera seguía el gran frío, inmenso, paciente, afilando la noche. Adentro, una madre de manos rojas alimentaba una estufa como quien protege una llama más antigua que su propia vida. Y entonces entendí algo que solo se entiende en lugares así,
en Oymyakon, el invierno no llega un día, se instala meses. Hay lugares donde la gente aprende a defenderse cuando el peligro ya está frente a la puerta. En Oymyakon, la gente que dura aprende antes. Lo comprendí en las semanas que siguieron a mi llegada, cuando el pueblo parecía vivir dentro de una calma que no era descanso, sino vigilancia serena. El cielo amanecía duro, limpio, con esa luz blanca que no calienta pero revela cada huella. Las chimeneas seguían levantando su humo recto sobre los techos bajos. Los perros se movían entre la nieve con una resignación antigua. Y debajo de esa quietud, casi sin ruido, cada casa hacía sus cuentas con el invierno. La de Sardana también. Desde fuera, cualquiera habría dicho que era una casa pequeña, apenas un puñado de tablas sosteniendo una familia en mitad de una llanura helada. Pero al entrar cada día, yo tenía la impresión de estar entrando en una inteligencia viva. Nada estaba puesto porque sí. Nada era exceso. Cada cuchillo, cada cubo, cada manta, cada trozo de leña tenía un lugar y una razón. Allí la organización no era una manía. Era una forma de amor. Sardana había empezado a prepararse mucho antes de que el frío diera su zarpazo más duro. No esperaba a sentir miedo para moverse. Se adelantaba. Lo hacía con una disciplina tan callada que uno podía confundirla con rutina. Pero no era rutina. Era memoria heredada. Por las mañanas, después de encender bien la estufa y de comprobar que la llama respiraba limpia, salía a revisar la leña. La tenía apilada junto a la pared más resguardada, bajo una cubierta sencilla de tablones y lona endurecida por el frío. No se limitaba a reunirla. La clasificaba. Los troncos más gruesos para las horas largas de la noche. Los más secos y ligeros para reavivar el fuego cuando el hierro empezaba a pedir más aliento. Las astillas y ramitas para el arranque rápido, como quien deja a mano palabras sencillas para cuando llegue una conversación difícil. Una mañana me la encontré haciendo pequeñas marcas sobre un trozo de tabla. ¿Qué cuentas?, le pregunté. Ella siguió trabajando mientras hablaba. Yo no cuento la leña. Yo cuento las horas. Me mostró la tabla. Había líneas cortas, grupos ordenados, casi como si llevara un calendario secreto del fuego. Había organizado turnos. No solo de día. También de noche. Cada pocas horas alguien debía levantarse, echar madera, escuchar el tiro, tocar con la mano el aire cercano a la estufa, mirar si el calor seguía llegando a los rincones donde dormían los niños. Mikal, que ya quería sentirse mayor, había insistido en ayudar. Yo puedo levantarme cuando todavía está oscuro, dijo con una seriedad que me hizo sonreír. Yo no soy un bebé. Sardana no se rió de él. Le acarició la nuca y le respondió con esa calma que nunca humillaba. Yo sé que puedes. Pero también sé cuando te toca dormir para crecer. Al final le concedió una tarea más pequeña. Antes de acostarse, él debía dejar preparada la caja con la leña fina, las cerillas protegidas y el atizador limpio. Naya doblaba las mantas pequeñas de la zona interior. La niña más pequeña, Tuiara, llevaba calcetines secos de una silla a otra con la solemnidad de quien custodia algo sagrado. Cada uno participaba según su fuerza. Allí no había heroísmo teatral. Había cooperación. Sardana también reforzaba la casa con una paciencia meticulosa. Revisaba los marcos de las ventanas y metía entre las rendijas tiras de tela gruesa, fieltro viejo, trozos de manta cortados con una exactitud casi tierna. Donde el aire intentaba entrar, ella respondía con capas. En la puerta principal añadió una segunda cortina pesada que caía hasta casi tocar el suelo. No era bonita. Era necesaria. Cuando la corría por las tardes, la casa entera parecía exhalar un poco menos calor hacia afuera. Una vez la vi arrodillada junto a la base de una ventana, alisando con los dedos una mezcla espesa que había preparado en un cuenco. ¿Qué es eso? Harina y agua, me dijo. Mi abuela la usaba para sellar lo que el viento encuentra.
Lo dijo como quien comparte una receta de sopa. Yo observé sus manos enrojecidas, los nudillos marcados, el cuidado con que extendía aquella pasta sencilla sobre la madera. Había en ese gesto una lección entera: en tierras así, lo humilde no es poca cosa. Lo humilde sostiene. El rincón más revelador de la casa era la zona que Sardana había preparado para los niños. No ocupaba mucho espacio, pero tenía el centro moral de la vivienda. Había acercado 3 camas bajas al lugar donde el calor llegaba mejor sin volverse peligro. Sobre el suelo extendió una capa extra de pieles y mantas gruesas. Colgó otra tela para cerrar un poco el paso del aire del corredor. Dejó cerca termos, calcetines secos, una tetera siempre lista y una pequeña lámpara. Aquello no era un refugio de emergencia. Era un nido pensado con semanas de anticipación. Yo quiero que, si la noche se pone dura, ellos no tengan que pensar, me dijo una tarde. Yo quiero que solo sepan dónde está el calor. Ese día entendí que muchas madres son arquitectas invisibles. Construyen seguridad con lo que tienen a mano. Unas lo hacen con concreto. Otras, con silencio, tela, leña y presencia. El agua seguía su propio camino en Oymyakon. En otros lugares basta abrir un grifo y olvidar que el mundo está hecho de tuberías, suelos y distancias. Allí, el agua exigía trabajo. En varios momentos acompañé a Sardana y a otros vecinos a cortar y almacenar hielo. Lo hacían como se hacen las cosas necesarias, sin convertirlas en espectáculo. El aire cortaba la piel. El hierro de las herramientas parecía morder a través de los guantes. Los bloques salían espesos, translúcidos en algunos bordes, opacos en otros, y luego se cargaban hasta las casas o hasta puntos de almacenamiento donde no se ensuciaran. Más tarde, ese hielo se derretiría para cocinar, beber, lavar lo indispensable. A mí me impresionaba verlos trabajar así, sobre un blanco interminable, como si arrancaran pequeños pedazos de supervivencia de la misma estación que intentaba someterlos. Una mañana, mientras cargábamos bloques en un trineo bajo, un hombre llamado Stepan resopló y miró a Sardana con una media sonrisa cansada. Yo digo que tú ves tormentas donde no hay nada. Sardana no dejó el bloque que llevaba. Lo acomodó bien antes de responder. Yo veo invierno, dijo. Stepan soltó una risa corta. Yo vivo en el mismo pueblo que tú. Y no ando guardando la mitad del mundo. Otro vecino, Kirill, se metió en la conversación mientras se acomodaba la bufanda. Yo siempre digo lo mismo. Sardana exagera. Vive con miedo. Ella se enderezó despacio. El vapor de su aliento salió espeso entre nosotros. Yo no vivo con miedo, respondió. Yo vivo con memoria. No hubo desafío en su voz. Solo una paz firme. Y eso desarmaba más que cualquier respuesta dura. Los hombres callaron un instante. Luego siguieron trabajando, como si aquel pequeño duelo no hubiera ocurrido. Pero yo me quedé pensando en la forma en que ciertas personas son criticadas no porque hagan daño, sino porque su previsión obliga a otros a mirar su propia despreocupación. La comida ocupaba otra parte importante de aquella preparación. El exterior, en Oymyakon, no era solo paisaje. También era almacén. Sardana guardaba carne y pescado aprovechando el frío natural con una naturalidad heredada de generaciones. Había piezas envueltas con cuidado, colgadas o guardadas en recipientes protegidos, donde el invierno funcionaba como un congelador inmenso y silencioso. A veces preparaba pescado cortado fino, aún firme por el frío, con esa sobriedad con que las tradiciones atraviesan los años sin pedir permiso. Otras veces cocinaba carne de caballo en caldo espeso, una comida de energía limpia y necesaria, sin gesto exótico alguno, como quien continúa una conversación antigua entre cuerpo, clima y tierra. Recuerdo una tarde en que el cielo se había puesto más pálido de lo normal y dentro de la casa olía a caldo y humo seco. Naya estaba leyendo en voz baja, siguiendo con el dedo una línea del cuaderno. Piara jugaba con un trozo de cuerda.
Mikal había vuelto con las pestañas empolvadas de escarcha. Entonces empezó a toser. No fue una tos alarmante al principio. Una tos corta, áspera, de esas que raspan más por dentro que por fuera. Pero Sardana se giró al instante. No se precipitó. No hizo de aquella tos una tragedia. Se acercó, le puso una mano en la frente, escuchó la respiración del niño y luego miró la habitación entera, como si la casa también le estuviera hablando. Yo sabía que el aire se estaba poniendo demasiado seco, murmuró. En menos de un minuto había puesto más agua en una olla pequeña sobre la estufa. Colgó una tela húmeda cerca del calor, no demasiado cerca. Reordenó las camas, acercándola de Mikal un poco más a la zona resguardada. Sacó una manta adicional. Le hizo beber despacio. Naya dejó el cuaderno y observó en silencio. Tiara, seria como una anciana diminuta, llevó un calcetín seco hasta el borde de la cama. Yo estoy bien, dijo Mikal entre toses, con la dignidad magullada. Yo sé, respondió Sardana. Y por eso voy a ayudarte antes de que estés mal. Esa frase se me quedó dentro. Ayudar antes de que todo empeore. Tal vez esa era la esencia de ella. No esperar al desastre para volverse buena. No esperar al llanto para acercar agua. No esperar al peligro para aprender. En un mundo tan extremo, aquello parecía casi una forma de sabiduría espiritual. La tos de Mikal se calmó con el paso de las horas. La humedad ligera suavizó el ambiente. El niño terminó dormido, respirando mejor, con una mano fuera de la manta. Sardana se quedó un momento mirándolo, inmóvil, como si en aquel silencio pudiera escuchar si el cuerpo del hijo había vuelto a encontrar su ritmo. Al día siguiente ocurrió otro de esos gestos pequeños que revelan más que una gran escena. Era media mañana. Yo estaba partiendo trozos de madera junto a la puerta cuando alguien golpeó con nudillos tímidos. Sardana abrió y apareció Bárbara, una mujer de rostro ancho y ojos fatigados que vivía 2 casas más allá. Tenía el gorro cubierto de cristales de hielo y sostenía un cubo vacío. No vengo a molestar, dijo, aunque claramente venía con la vergüenza pegada al pecho. Yo me he quedado sin hielo limpio. Solo hoy. Solo hasta que mi hijo vuelva. Sardana no la hizo esperar ni un segundo incómodo. No preguntó por qué. No levantó las cejas. No dejó que la necesidad de la otra mujer se volviera espectáculo. Pasa el cubo, le dijo. Fue hasta la parte trasera, eligió 2 bloques con cuidado y los colocó dentro. Luego añadió un tercero, más pequeño. Este se derrite antes, explicó. Te sirve si el niño tiene sed. Bárbara bajó la mirada. Yo te lo devuelvo. Yo sé, respondió Sardana. Y si no puedes hoy, será otro día. No hubo superioridad en ella. Ninguna satisfacción secreta por haber tenido razón. Eso me impresionó más que cualquier previsión material. Compartir sin humillar. Ayudar sin subrayar la falta ajena. Hay una benevolencia que hace ruido para ser vista. La de Sardana apenas sonaba. Y por eso calentaba más. Sin embargo, el pueblo seguía hablando. Lo hacía en la calle, junto a los trineos, al pie de las chimeneas, durante los trayectos cortos en los que la gente procura no gastar demasiadas palabras porque hasta hablar enfría. Algunos repetían que Sardana vivía demasiado pendiente del peor escenario. Otros decían que tanta reserva terminaba metiéndole miedo a los niños. Yegor, el mismo vecino que ya se había burlado de su orden, la vio una tarde sellando otra rendija de la puerta y negó con la cabeza. Yo no podría vivir así, dijo. Cada día pensando que todo se va a apagar. Sardana apoyó la palma sobre la madera recién ajustada y respondió casi en un susurro. Yo tampoco. Por eso hago esto. Él no contestó. Se quedó mirando un momento la tela, el marco, la cortina gruesa, y siguió caminando. A veces las personas no cambian de idea en voz alta.
Solo guardan silencio más tiempo del habitual. Con los días, yo empecé a notar señales que no estaban en las conversaciones, sino en el aire mismo. El frío seguía siendo feroz, pero había un matiz nuevo, una especie de tensión fina que no sabría explicar de otro modo. Las mañanas parecían llegar con un filo más severo. El humo de algunas chimeneas se aplastaba un poco antes de subir. Los perros, que solían echarse en ciertos rincones protegidos, empezaron a buscar otros. La nieve sobre las tablas del patio se volvía más seca, más sonora bajo las botas. Y una tarde, al salir con Sardana a revisar el almacenamiento exterior, sentí el viento cambiar. No fue un vendaval. Fue algo más inquietante. Una corriente baja, persistente, que venía con otro carácter. Menos inmóvil. Menos limpia. Sardana alzó el rostro apenas un instante. No necesitó más. Va a bajar, dijo. Miró las nubes lejanas, casi invisibles sobre el blanco del horizonte. Luego observó la chimenea, la leña, la puerta, las huellas de los niños ya regresando a casa. En su rostro no apareció pánico. Apareció concentración. Entró y empezó a mover la casa como se mueve una embarcación antes de una noche pesada. Más leña junto a la estufa. Más agua lista. Más mantas al alcance. La ropa del día siguiente ya preparada. El rincón de calor revisado una vez más. La olla llena. Las botas alineadas. Los guantes secos cerca, pero no demasiado cerca del fuego. El silencio de los niños cambió también. Ellos sabían reconocer, sin palabras grandes, cuando la calma seguía siendo calma y cuando se estaba convirtiendo en otra cosa. Yo la ayudé a apilar lo último mientras la luz empezaba a apagarse detrás de las casas. Mikal, desde la mesa, preguntó en voz baja. ¿Va a ser una noche larga? Sardana se acercó, le acomodó el cuello del jersey y le sostuvo la mirada. Yo no sé cuánto, dijo. Pero sé que vamos a estar listos. Afuera, el viento volvió a rozar la pared, esta vez con una insistencia nueva. La cortina de la entrada se movió apenas. La estufa respiró hondo. En algún lugar del pueblo sonó una puerta al cerrarse con prisa. Y entonces entendí que el problema no sería el frío. El problema sería otra cosa. El problema no fue el frío, fue lo que pasa cuando el calor se detiene. La noche cayó como si alguien hubiera bajado una tapa de hierro sobre Oymyakon. No hubo espectáculo en el cielo. No hubo tormenta vistosa ni un rugido que anunciara el cambio. Solo ese endurecimiento del aire que en lugares así se siente antes de entenderse. Al atardecer, el humo de las chimeneas ya no subía con la misma obediencia. El viento, que durante días había sido una advertencia lejana, empezó a rozar las paredes con una insistencia más seca, más delgada, como una mano que busca una grieta. Las tablas de la casa de Sardana crujían con un sonido más tenso, y hasta la luz de la lámpara parecía haberse vuelto prudente. Yo estaba junto a la puerta, sacudiéndome la nieve de las botas, cuando Mikal miró hacia la ventana empañada y dijo en voz baja. Yo creo que hoy el pueblo está respirando distinto. No era una frase de niño. O quizás sí, y por eso mismo era más exacta. Sardana levantó la vista desde la estufa, donde acababa de acomodar dos troncos más gruesos para la noche. No contestó enseguida. Escuchó. En aquella casa, escuchar era también una forma de trabajar. Desde fuera llegaban pequeños ruidos cortados por el frío. Una puerta golpeando a lo lejos. El motor de un vehículo que intentaba sostenerse con terquedad. Un perro que ladró 2 veces y luego cayó. Más allá de las últimas casas, hacia el blanco inmenso del valle, la oscuridad se había vuelto compacta. Entonces se apagaron varias luces en la calle. No todas. Algunas quedaron vivas en ventanas dispersas, como ojos abiertos en medio de un cuerpo que empezaba a dormirse por partes. Pero el corte bastó para que el silencio cambiara de peso. En un lugar templado, un apagón puede ser molestia,
fastidio, una pausa. Allí no. Allí la electricidad no solo alimentaba bombillas. También sostenía costumbres, bombas pequeñas, aparatos, ayudas discretas, rutinas que mantenían el borde del invierno a raya. En casas mal preparadas, ese borde podía romperse muy deprisa. Nadia se acercó a Sardana. ¿Se fue? En algunas casas, sí. ¿Y vuelve? Sardana le sostuvo la mirada con una calma tan limpia que parecía una manta más. Yo no voy a esperar a ver si vuelve. Yo voy a hacer lo que toca ahora. Eso hizo. Revisó la estufa, cerró mejor la cortina gruesa de la entrada, acercó otra caja de leña al hierro caliente y mandó a Mikal a comprobar que las mantas de la zona de calor estuvieran secas. Nadia debía llenar la tetera. Tuyara, con sus pasos cortos y concentrados, tenía una tarea pequeña pero decisiva: reunir los guantes y gorros en una sola silla, al alcance de todos. Yo salí un instante con Piotr, que había venido a avisar que en la parte baja de la calle varias casas estaban teniendo problemas. Yo escuché que la línea volvió a fallar cerca del cruce, me dijo, señalando hacia la zona donde la calle se ensanchaba antes de perderse en la nieve. Y donde no falló la luz, falló la cabeza. Más de uno dejó pasar semanas pensando que el calor se enciende solo. No había desprecio en su tono. Había cansancio. El mismo cansancio que se acumula cuando una comunidad ve llegar un problema que pudo haberse aligerado con previsión y, sin embargo, debe enfrentarlo igual. Volvimos a entrar justo cuando la estufa de Sardana dio el primer aviso. No fue un estruendo. Fue una tos. Un ruido raro, opaco, como si el hierro hubiera tragado mal el aire. La llama, que hasta entonces había respirado con firmeza, perdió cuerpo un instante. Un hilo de humo oscuro se escapó por donde no debía y dejó en la cocina un olor seco, desagradable, el olor breve pero inconfundible de algo que empieza a fallar. Nadia fue la primera en tensarse. Mikal se puso en pie. Yo di un paso hacia la estufa, pero Sardana ya estaba allí. Niños, atrás, dijo. No levantó la voz. No hizo de ese momento una escena. Se arrodilló, abrió con cuidado, escuchó el tiro, palpó la corriente de aire con una mano enguantada, miró el conducto. Retiró un tronco mal acomodado y corrigió el flujo con la precisión de quien lleva semanas preparándose para que una pequeña falla no se convierta en un desastre. Está respirando mal, murmuró. Yo me acerqué un poco más. ¿Qué necesita? Menos prisa. Más aire limpio. Sacó el atizador, movió la base del fuego, dejó espacio entre la madera, abrió apenas una rendija de ventilación y esperó. Aquel instante pareció largo porque todos dejamos de hacer cualquier otra cosa. En la casa solo se oía el pequeño golpeteo del metal, la respiración contenida de los niños y el viento arañando la pared exterior. Después, poco a poco, la llama recuperó su color. Primero tímida. Luego más firme. El humo dejó de salir hacia adentro. El hierro soltó un suspiro caliente. Sardana cerró la portezuela y apoyó la frente un segundo en el dorso de su muñeca, no por debilidad, sino por concentración. Ya está, dijo. Ahora sí. Tuyara, desde las mantas, preguntó con una voz que parecía hecha de lana. ¿La estufa se enfermó? Sardana se volvió hacia ella y sonrió apenas. Yo diría que tosió. Como Mikal el otro día. Y ya la ayudamos. Hubo una risa pequeña, breve, suficiente para que el miedo no ocupara todo el cuarto. Pero la noche no había terminado de mostrar su tamaño. A la media hora golpearon la puerta. No con timidez, sino con esa urgencia que hace perder la forma educada de los nudillos. Cuando abrí junto a Sardana, una ráfaga de aire tan duro que parecía sólido se nos metió hasta la cocina. Detrás estaban Bárbara, con el rostro desencajado, y su esposo Arseni, cargando a un niño envuelto en mantas que temblaba de una manera que dolía mirar. No era un temblor exagerado. Era peor.
Era el temblor contenido del cuerpo luchando por conservar lo suyo. Yo solo necesito un momento, dijo Bárbara. La casa se nos está viniendo abajo por dentro. El calefactor se paró. La luz va y viene. Yo no logro levantar el calor otra vez. Arseni venía alterado, con la rabia golpeándole la garganta. Yo dije que había que preparar más leña. Yo lo dije. Y mi hermano dijo que no hacía falta. Y ahora mira. El niño, Kolya, tenía las pestañas húmedas de escarcha derretida. Sus manos estaban rígidas dentro de unos guantes demasiado finos. El pánico entró con ellos, no como una bestia visible, sino como un temblor moral que amenazaba con contagiarlo todo. Mikhail dio un paso atrás. Nadia miró a su madre. Yo sentí esa punzada de impotencia que aparece cuando un peligro muy grande cabe de pronto en una habitación pequeña. Sardana no dejó que el caos tomara asiento. Niño primero, dijo. Se acercó a Kolya, le retiró la capa exterior húmeda, lo llevó a la zona de calor y lo acostó entre mantas secas, sin pegarlo demasiado al fuego. Mandó a Nadia a traer el termo. A mí me pidió agua ya derretida. A Bárbara le señaló un banco. Respira antes de hablar. Arseni intentó seguir protestando. Pero si mi hermano hubiera. Sardana lo cortó sin brusquedad, aunque con una firmeza que no admitía desvíos. Ahora mismo tu hijo no necesita que ganes una discusión. Necesita calor. Esa frase cayó en la cocina como una piedra en agua quieta. Todo se ordenó alrededor de ella. Arseni cerró la boca. Bárbara se sentó y se llevó una mano temblorosa al rostro. Tuyara miraba en silencio, muy quieta. Mikhail ya estaba colocando otro tronco junto a la estufa. Yo acerqué el agua. Sardana humedeció apenas los labios del niño, le frotó las manos entre las suyas y lo cubrió mejor. Yo estoy aquí, le susurró Bárbara a Kolya, inclinándose sobre él. Yo estoy aquí. La noche siguió apretando. Después llegaron Stepan y su madre, Agrafena, una anciana de hombros estrechos y ojos aún muy despiertos. Luego Piotr, para avisar que Yegor estaba intentando encender una estufa con madera demasiado verde y llenando su casa de humo. Más tarde apareció el propio Yegor, con la soberbia rota por el frío y por algo peor que el frío, la conciencia súbita de haber despreciado lo que importaba. Yo vengo solo por un rato, dijo desde el umbral, casi sin aliento. Mi casa no sostiene. Sardana lo dejó entrar sin mirar atrás, como si aquella burla de días antes se hubiera vuelto demasiado pequeña para merecer memoria. La casa empezó a llenarse no de gente, sino de necesidades. Unos necesitaban calor. Otros agua. Otros, simplemente, una voz que les quitara el temblor de la cabeza. El cuarto principal ya no parecía el de una familia de 4 paredes y horarios discretos. Parecía el centro de una noche que se había desordenado por fuera. Y entonces surgió el siguiente peligro. La puerta. Cada vez que alguien llegaba o salía a comprobar algo, una cuchillada de aire barría el suelo, subía por las piernas, alcanzaba las mantas, hacía retroceder el trabajo paciente de la estufa. Al principio todos actuaban por impulso. Uno abría para mirar. Otro para gritar un nombre. Otro para sacudirse la nieve. Cada apertura era breve, sí, pero en Oimiakon una breve apertura puede ser una pérdida grave. La tercera vez que una ráfaga apagó casi por completo el calor acumulado en la entrada, Sardana se puso de pie. No habló alto. No hizo falta. Escuchadme. Todos giraron hacia ella. Incluso Arseni, que todavía tenía la culpa ardiéndole en los ojos. Incluso Yegor, que había entrado con el orgullo convertido en vapor. Yo voy a cerrar esta puerta. A partir de ahora, solo se abre si alguien trae a otro o si hace falta salvar algo que de verdad no puede esperar. No se entra y se sale por nervios. No se discute en la entrada. No se sacude la nieve dentro. Los niños no se mueven de la zona caliente.
Agrafena se queda junto al hierro. Miguel y Piotr se encargan de la leña. Mikal me avisa si la llama baja. Nadia reparte agua. Quien tenga manos libres, las usa. Quien tenga miedo, respira. Pero nadie desordena el calor. Hubo un segundo de resistencia muda. El segundo exacto en que el descontrol intenta negociar su permanencia. Después, uno por uno, todos cedieron. No porque ella impusiera autoridad, sino porque en medio del pánico la claridad es una forma de refugio. Yo me quedo en la puerta, dijo Piotr. Yo corto más madera fina, dijo Mikal, hinchándose por dentro con un coraje aún infantil. Yo puedo dar la taza, susurró Tiara, y nadie se rió. Yegor bajó la cabeza. Yo fui un necio, dijo, casi para sí. Yo pensé que prepararse era vivir asustado. Sardana estaba acomodando otra manta sobre Kolia cuando respondió. Prepararse es dejarle menos trabajo al miedo. Afuera, el pueblo seguía peleando su propia batalla. De cuando en cuando llegaban voces, un portazo lejano, el rumor torpe de alguien corriendo sobre nieve endurecida. Dentro de la casa, en cambio, empezó a aparecer otra clase de ritmo. Más lento. Más sutil. La estufa ya no solo calentaba. Gobernaba. Todos aprendieron a escucharla. Cada tronco entraba a su tiempo. Cada taza pasaba de una mano a otra como si en ese gesto circular viajara algo más que agua. Agrafena cerró los ojos un momento, con la espalda cerca del calor, y murmuró una oración tan baja que solo la oí porque el resto del cuarto guardó silencio. Bárbara, aún con el rostro cansado, me miró mientras su hijo empezaba por fin a temblar menos. Yo no sabía que una casa tan pequeña pudiera sostener tanto. Yo miré a Sardana. Miré sus manos negras de hollín en los nudillos. Miré la cortina pesada en la puerta. Miré la leña contada como si fueran horas. Miré a los niños quietos, obedientes, vivos. Y entendí que lo pequeño, cuando está bien cuidado, puede volverse inmenso. La ira, que había entrado primero en boca de Arseni, en la vergüenza defensiva de Yegor, en las culpas cruzadas que venían de otras casas, empezó a perder fuerza. No porque desapareciera de golpe, sino porque allí dentro no encontraba alimento. Sardana no la combatía. La dejaba secarse. La reemplazaba por tareas, por agua tibia, por decisiones simples. En mitad de aquella noche, la benevolencia no era una idea hermosa. Era una técnica de supervivencia. Más tarde, mucho más tarde, cuando el viento seguía golpeando pero la casa había encontrado por fin su respiración común, yo miré alrededor y vi algo que ya no se parecía a la escena con la que había comenzado la noche. Vi una anciana dormitando junto al hierro. Vi a Mikal esperando su turno como un guardián pequeño. Vi a Nadia sosteniendo una taza con ambas manos para no derramar una gota. Vi a Bárbara inclinada sobre Kolia, ya menos rígido, ya menos pálido. Vi a Yegor partir leña sin levantar los ojos, como si en cada golpe estuviera rompiendo también la soberbia con la que había hablado días antes. Y vi a Sardana de pie, escuchando la estufa, contando el aire, midiendo la noche, humilde y firme como un árbol que no necesita moverse para proteger. Entonces comprendí lo que de verdad había cambiado. Esa noche, la casa de Sardana dejó de ser casa y se volvió refugio. Al amanecer, el pueblo parecía hecho de ceniza blanca y aliento. La noche no se había ido del todo. Seguía colgada en los bordes del cielo, pegada a las chimeneas, dormida en las cercas enterradas bajo la nieve. Pero una luz pálida, lenta, empezó a derramarse sobre Oymyakon, y en esa claridad humilde se volvió visible lo que durante horas solo había sido respiración, espera y miedo contenido. Las casas seguían en pie. El humo volvía a levantarse de algunas de ellas con una obediencia frágil. Otras tardaban más en despertar. Y entre todas, la casa de Sardana dejaba salir un hilo de calor y de silencio trabajado que no parecía victoria, sino continuidad. Yo no dormí esa noche. Nadie durmió del todo.
Algunos cabecearon sentados, otros se turnaron junto a la estufa, otros sostuvieron una taza durante largos minutos sin llegar a beber. El cuerpo entero había aprendido a no abandonarse. Pero con la primera claridad, cuando la llama seguía viva y el hierro de la estufa mantenía su aliento profundo, ocurrió algo que no se mide con relojes: el miedo aflojó los dedos. Kolya, el niño de Bárbara, abrió los ojos sin temblar. Fue un gesto pequeño. Apenas una mirada lenta, todavía pegada al cansancio, una respiración menos rota, la mano buscando la manta con un movimiento ya no desesperado. Pero dentro de aquella cocina ese gesto tuvo el peso de una campana. Bárbara se llevó las manos a la boca. Arseni cerró los ojos un segundo, como si por fin pudiera apoyar en alguna parte la culpa que llevaba toda la noche sobre los hombros. Agrafena murmuró algo que sonó a agradecimiento. Nadia sonrió apenas, con esa delicadeza de los niños que saben que la alegría también puede hacer ruido. Sardana se inclinó sobre Kolya, le tocó la frente y luego lo cubrió mejor, sin hablar de más. «Yo estoy mejor», susurró el niño. «Yo sé», dijo ella. Nada en su voz pedía reconocimiento. Nada en su postura decía «mirad lo que he hecho». Había cansancio en sus ojos, hollín en los nudillos, el gesto todavía atento de quien no se permite confiarse demasiado pronto. Y sin embargo, en ese cansancio había una belleza sobria, una claridad que no necesitaba adornos. Afuera, la mañana empezó a mostrar las consecuencias de la noche. Algunos hombres caminaban de una casa a otra con el cuerpo inclinado, no por el viento, sino por el agotamiento. Se oían golpes de pala, portazos breves, el rumor de botas duras sobre nieve vieja. Piotr salió a mirar la calle y volvió con las pestañas cubiertas de cristales. «Ya se están ayudando», dijo. «Tarde, pero ya se están ayudando». Sardana asintió mientras alimentaba la estufa con un tronco medido, ni demasiado grueso ni demasiado fino. «Más vale ahora que nunca». Poco a poco, la casa empezó a vaciarse. No del todo. Más bien se fue desanudando. Agrafena volvió con Stepan a su vivienda, donde el calor había logrado mantenerse durante la madrugada gracias a unas mantas extras y a la vigilancia prestada de Piotr. Bárbara y Arseni se quedaron un rato más, hasta que Kolya pudo ponerse en pie y beber sin que los dientes le golpearan la taza. Yegor no se marchó enseguida. Se quedó junto a la puerta, partiendo leña en trozos más pequeños, como si necesitara seguir siendo útil mientras encontraba el modo de decir algo que le pesaba. Al final, dejó el hacha a un lado y miró a Sardana con una extraña mezcla de cansancio y vergüenza. «Yo me reí de ti», dijo. Ella no dejó de moverse. Recogió una manta, la dobló, dejó un cucharón en su sitio. «Sí. Yo pensé que vivías asustada». Sardana lo miró por fin, pero sin dureza. «¿Y ahora, qué piensas?» Yegor tragó saliva. Afuera, el humo de las chimeneas empezaba a levantar columnas más firmes bajo la luz del amanecer. «Yo pienso que no sé preparar mi casa», respondió. «Yo quiero que me enseñes a hacerla como la tuya». Hubo un silencio breve, limpio. No el silencio incómodo de una humillación, sino el silencio de cuando una verdad encuentra al fin el lugar exacto donde quedarse. Mikal, que estaba a mi lado ordenando la caja de la leña fina, levantó la vista. Nadia también. Hasta Tuyara, todavía envuelta en una manta demasiado grande, pareció entender que algo importante estaba ocurriendo. Sardana se acercó a la estufa, apoyó una mano en el hierro y respondió con la misma serenidad con la que había respondido durante toda la noche. «Yo no quiero que tu casa sea como la mía. Yo quiero que tu casa aguante la próxima noche». Aquel fue el primer cambio verdadero del día. No el regreso del calor. No la luz. No el cansancio compartido. El cambio fue ese. Que alguien que se había burlado dejó de defenderse y pidió aprender. Más tarde, cuando el pueblo empezó a moverse con un propósito nuevo, yo salí a la calle y sentí otra vez el mordisco del aire. Seguía siendo un frío implacable.
Seguía clavándose en la nariz, endureciendo las pestañas, tensando la piel del rostro hasta volverla casi ajena. Nada se había vuelto amable ahí fuera. El invierno seguía siendo invierno. Pero algo había cedido dentro de la gente. En la calle principal, entre casas bajas y humo de leña, los vecinos empezaron a hablar de otro modo. Ya no con esa mezcla de burla y autosuficiencia que había rodeado a Sardana durante semanas. Ahora las preguntas eran concretas. ¿Cómo guardar mejor la madera? ¿Qué parte de la casa pierde más calor? ¿Dónde conviene poner las mantas? ¿Cómo reservar hielo limpio sin contaminarlo con nieve pisada? ¿Quién tiene una estufa que necesita revisión? ¿Qué casa puede recibir a 2 ancianos si vuelve a fallar la luz? Vi a Piotr trazar con una bota una línea sobre la nieve endurecida mientras explicaba cómo cubrir mejor una pila de leña para que el viento no robe lo que la madera tardó meses en secar. Vi a Bárbara y a otra mujer, Elena, limpiar con esmero varios recipientes donde luego guardarían hielo para derretir. Vi a Yegor, todavía incómodo dentro de su propio remordimiento, midiendo con Stepan la rendija por donde entraba aire bajo su puerta. Nadie estaba haciendo un gran discurso. Nadie hablaba de lecciones en voz alta. Pero el pueblo entero parecía estar corrigiendo el rumbo. Aquella mañana acompañé a Sardana y a un grupo de vecinos hasta la zona donde solían cortar hielo para uso doméstico. El cielo tenía ese azul inmóvil que parece más duro cuando hace frío de verdad. Los cuchillos, picos y sierras se movían con un ritmo seco, preciso. No había prisa histérica. Había una urgencia bien usada. Uno cortaba, otro levantaba, otro acomodaba, otro limpiaba la superficie de los bloques antes de cargarlos en trineos bajos. Las manos salían del vapor de la boca para entrar en el trabajo. El hielo crujía con un sonido limpio, casi ceremonial. Yo antes cogía cualquier bloque, dijo Elena, limpiándose la escarcha de las cejas. Yo ahora entiendo que hay que escoger mejor. Sardana, arrodillada junto a un trozo recién separado, asentía mientras retiraba con una pala la nieve suelta que podía ensuciar la pieza. Yo no guardo hielo solo para tener agua, explicó. Yo lo guardo para que el agua no traiga problemas cuando más cansados estamos. Bárbara, que el día anterior había llegado con el cubo vacío y la vergüenza pegada al cuerpo, repitió la frase en voz baja, como quien guarda una herramienta nueva en el bolsillo. Cuando más cansados estamos. La cadena para cortar y repartir hielo se formó casi sola. Unos pasaban los bloques, otros los cubrían, otros despejaban el paso hasta los trineos. Mikal quería ayudar con todo, pero Sardana le dio una tarea exacta, como siempre. Yo necesito que vigiles que no se mezclen los bloques limpios con los que pisan demasiado el suelo. El niño hinchó el pecho. Yo me encargo. A cierta distancia, 2 ancianos observaban el trabajo apoyados en palos cortos. Uno de ellos, llamado Dimitri, murmuró algo que el otro celebró con una risa breve. ¿Qué ha dicho?, le pregunté a Piotr. Piotr sonrió apenas. Que el pueblo ha tardado una noche terrible en recordar lo que sus abuelos ya sabían. Aquella frase me acompañó todo el día. Porque no se trataba solo de Sardana. No se trataba de una mujer excepcional puesta en el centro para que el resto la admirara desde lejos. Lo que estaba ocurriendo era más profundo y más sencillo a la vez. El pueblo estaba volviendo a tocar una memoria que no era propiedad de una sola persona. Sardana la había cuidado mejor, sí. La había mantenido viva con más disciplina, más humildad y más constancia. Pero la raíz era compartida. Venía de los mayores, de los inviernos antiguos, de esa forma de vida en la que uno no pelea con el clima como si pudiera vencerlo, sino que aprende a moverse dentro de sus leyes sin rendirse. Eso me hizo pensar en Yakutsk. No como desvío, sino como eco. Yo había pasado por allí antes de llegar a Oymyakon. Recordaba los pilotes levantando las casas y los edificios sobre la tierra congelada, ese modo paciente de construir respetando el permafrost, sin exigirle al suelo que sea otra cosa.
En Yakutsk, incluso el hormigón aprende que la arrogancia sale cara. Se construye sabiendo dónde se pisa. Se acepta que la tierra no está dormida, sino viva en su propia dureza. Y al ver a los vecinos de Oymyakon cortando hielo limpio, compartiendo leña, revisando puertas y estufas, comprendí que la lección era la misma, aunque dicha con otros materiales. Vivir aquí no consiste en derrotar la tierra. Consiste en no pelear con ella como un necio. Consiste en inclinar la inteligencia delante de la realidad sin perder dignidad. Consiste en entender que la previsión no es miedo, sino respeto. Al mediodía, el movimiento del pueblo ya tenía forma. Frente a la casa comunal pequeña, junto a una valla medio enterrada, empezaron a discutir algo que habría sonado exagerado 2 días antes y que ahora parecía simplemente sensato. Piotr propuso organizar una reserva compartida de leña para emergencias. No la leña de cada cual, sino una cantidad común, medida y cuidada entre varias familias, para las noches en que el descuido, la enfermedad o una avería dejaran a alguien más vulnerable que a los demás. Yo no digo que vivamos unos encima de otros, aclaró. Yo digo que nadie debería tener que salir a pedir calor cuando ya no le queda cuerpo para pedir nada. Stepan, que hasta entonces había sido dado a bromear a costa de Sardana, fue uno de los primeros en asentir. Yo pongo parte de mi reserva, dijo. Bárbara añadió que podía encargarse de revisar qué familias tenían niños pequeños y qué casas estaban más resguardadas por su posición. Elena habló de mantener siempre limpia y separada una reserva de hielo para derretir en caso de necesidad. Dimitri, con la voz ya gastada por los años, sugirió una idea aún mejor, que cada ola dura de frío tuviera 2 o 3 casas designadas como refugio rotativo. Lugares donde la gente supiera que podía entrar sin perder tiempo en discutir. Yo ya soy viejo para muchas cosas, dijo, pero todavía sé reconocer cuando una puerta vale más que un discurso. Todos miraron a Sardana, aunque ella seguía apartada, sacudiendo nieve de una manta y revisando una olla prestada. Yo puedo ser una de esas casas, dijo Piotr. Yo también, respondió Elena. Yegor tardó un poco más. Miró su propia vivienda, luego la calle, luego a Sardana. Yo primero tengo que aprender a sostener la mía, confesó. Pero cuando esté lista, la mía también. No hubo aplausos. No hacían falta. El pueblo estaba haciendo algo más valioso que celebrar. Estaba corrigiéndose. Por la tarde, mientras el cansancio empezaba a instalarse en los huesos, vi otro de esos gestos pequeños que terminan quedándose más tiempo que los grandes momentos. Bárbara llegó a casa de Sardana con una olla limpia y una manta doblada con cuidado. Eran la misma olla y la misma manta que Sardana había prestado durante la noche. Yo te traigo esto, dijo. Y también esto. Dejó junto a la puerta un manojo de leña bien seca, mejor cortada de lo habitual, elegida con un esmero que decía mucho más que un gracias. Sardana la miró, y en ese instante entendí algo delicado, recibir también es una forma de honrar al otro. Yo no hacía falta que me lo trajeras hoy. Bárbara levantó la barbilla con esa dignidad cansada de quien ya no quiere que la vergüenza le dirija el cuerpo. Yo sí hacía falta, respondió. Yo no quiero acordarme solo del miedo. Yo quiero acordarme de cómo se devuelve el bien. Sardana tomó la leña con ambas manos y asintió. Nada más. Pero la forma en que la guardó, sin ceremonia y sin restarle valor, hizo que aquel gesto se volviera más grande. Más tarde, fue Yegor quien apareció con tablones viejos y un trozo de fieltro que había conseguido de un cobertizo. Yo pensé que esto no servía para nada, dijo. Ahora creo que me servía para no ser tan torpe. Sardana lo acompañó hasta su puerta. Yo fui detrás. Mikal llevaba un pequeño martillo. Naya sostenía la cuerda. Entre todos reforzamos el marco bajo la luz fría del atardecer. Sardana señalaba sin imponerse. Medía con los dedos. Probaba la entrada del aire acercando apenas la mano.
Explicaba cómo enseñan las personas que no necesitan demostrarse superiores. Yo dejo aquí una primera capa, decía. Luego otra. Si una falla, la otra aguanta. Yo nunca miré mi casa de este modo, confesó Yegor. Las casas también hablan, respondió Sardana. Solo que casi siempre las escuchamos tarde. La frase me atravesó de una forma extraña. Quizá porque no hablaba solo de madera, ventanas o rendijas. Hablaba de familias, de pueblos, de comunidades enteras. De todo lo que cruje antes de romperse y, aún así, muchas veces no atendemos. Cuando cayó la tarde, Oimia conseguía siendo el mismo lugar duro, hermoso y despiadado que yo había conocido al llegar. La nieve seguía cubriendo el valle con su claridad antigua. Las chimeneas seguían trabajando contra el cielo inmenso. Los perros seguían dejando sobre el blanco sus pasos pequeños. Nada esencial del paisaje había cambiado. Y, sin embargo, algo sí había cambiado. En la casa de Sardana, la leña volvió a quedar ordenada por horas y no solo por volumen. En la de Yegor, las rendijas ya no cantaban con la misma facilidad cuando el viento las buscaba. Bárbara almacenó hielo limpio bajo cubierta. Piotr señaló que casa sería la segunda en recibir gente si volvía otra noche así. Elena propuso revisar cada semana las reservas comunes. Dimitri contó una vieja forma de envolver los cubos para que el agua no pierda tanta temperatura al moverla. Los niños escuchaban. Los mayores corregían. Nadie se sentía por encima del aprendizaje. Sardana no se puso en el centro. Eso fue quizá lo más hermoso. Cuando alguien intentaba agradecerle demasiado, ella desviaba el gesto hacia lo útil. Yo no necesito palabras, decía. Yo necesito que la próxima vez sepáis qué hacer. Y eso era todo. Ningún orgullo. Ningún aire de profeta doméstica. Ninguna sombra de rencor hacia quienes la habían llamado exagerada, miedosa o excesiva. Su lucha seguía siendo la misma, que nadie perdiera a nadie por falta de preparación, por orgullo tonto o por haber olvidado lo que los antiguos ya habían aprendido en noches peores. Al final del día, me quedé solo un momento frente a la casa. El cielo se había vuelto de un azul profundo, casi mineral. Dentro se oían los pasos breves de los niños y el sonido apacible de una olla al hervir. Afuera, el frío seguía respirando sobre el pueblo con su paciencia inmensa. Pero ya no encontraba el mismo desorden. Ya no golpeaba las mismas casas distraídas. Ya no se enfrentaba a la ingenuidad, sino a una comunidad un poco más despierta. Entonces comprendí que la verdadera enseñanza de Sardana no estaba en la leña, ni en el hielo, ni en la estufa, ni siquiera en aquella noche terrible. Estaba en haber conservado una forma de humildad que el mundo moderno olvida con facilidad. La humildad de escuchar a la tierra. La de prepararse sin ruido. La de ayudar sin humillar. La de recordar que sobrevivir no siempre depende de ser más fuerte, sino de estar más atentos, más unidos, más dispuestos a aprender. El frío seguía afuera, pero ya no reinaba adentro. Cuando una noche ha sido demasiado larga, el amanecer no trae triunfo. Trae trabajo. Eso fue lo primero que entendí en los días que siguieron. Nadie en Oymyakon salió a celebrar que seguía vivo. Nadie habló como quien ha derrotado a un enemigo. El pueblo despertó con ese cansancio hondo que deja una prueba real, y aún así las chimeneas volvieron a humear, los cubos volvieron a llenarse, las puertas volvieron a abrirse solo lo necesario, y el frío, que seguía ahí como un dios antiguo sin rostro, encontró a la gente menos distraída y más unida. La casa de Sardana regresó a su tamaño. Eso, visto desde fuera, podría parecer una pérdida. Durante la noche más dura, aquella casa había contenido el pulso entero de varias familias. Había sido fuego, orden, refugio, respiración compartida. Pero al pasar los días, volvió a ser lo que siempre había sido, una casa pequeña de madera oscura, con una estufa vigilada como un corazón, hielo limpio apilado con cuidado.
Comida preparada sin desperdicio y 3 niños creciendo alrededor del calor como pequeñas ramas aprendiendo dónde doblarse sin romperse. Y sin embargo, nada había vuelto exactamente a ser igual. Una mañana la encontré junto a la puerta, limpiando con una espátula la nieve endurecida de unos bloques de hielo recién acomodados. La luz caía sobre ellos con un brillo opaco, azuloso, casi mineral. Sardana los tocaba con la misma atención con que otras personas tocarían una fotografía, una reliquia o una promesa. No había solemnidad en su gesto. Había continuidad. Yo pensaba que hoy ibas a descansar, le dije. Ella sonrió sin dejar de trabajar. Yo ya descansé lo suficiente mientras hablaban los demás. No era verdad, claro. Apenas había dormido. Se le veía en la forma en que apoyaba un poco más el peso sobre una pierna, en el movimiento más lento de los hombros, en ese cansancio transparente que a veces vuelve a las personas más bellas porque les borra todo artificio. Pero también era verdad en otro sentido. Sardana no sabía vivir entregándole demasiado espacio a la idea de sí misma. Había ayudado. Había sostenido. Había enseñado. Y ahora seguía con lo que tocaba. Entró a la casa con uno de los bloques más pequeños. Lo dejó cerca del recipiente donde más tarde lo derretiría para cocinar. En la estufa ya hervía una olla. El olor era limpio, tibio, mezclado con madera seca y con ese vapor silencioso que tienen las cocinas donde el tiempo no se desperdicia. Había pescado reservado del exterior y un trozo de carne preparado para el mediodía. Sobre una silla reposaban unas manoplas pequeñas todavía secándose. Nadia repasaba unas cuentas en un cuaderno. Mikal estaba arreglando una cuerda que había servido para sujetar un fardo de leña. Y la más pequeña, Tuyara, miraba el vaho en el cristal de la ventana como si todavía le sorprendiera que el mundo pudiera borrarse y volver a dibujarse con una sola exhalación. Habían pasado días duros. Eso se notaba en todos. El cuerpo conserva memoria aunque la voz ya no la nombre. Mikal parecía un poco más silencioso. Nadia observaba más. Incluso la casa tenía un modo nuevo de callar, como si supiera que había contenido demasiados latidos a la vez y aún estuviera acomodándose por dentro. Pero la calma, cuando llega de verdad, no siempre entra como una gran luz. A veces entra como un detalle. Tuyara fue quien la trajo. Yo estaba junto a la mesa, calentándome las manos alrededor de una taza, cuando Mikal hizo una torpeza mínima, intentó colgar la cuerda de un clavo y ésta se le escapó, rozándole la frente antes de caer al suelo. No fue nada. Apenas un pequeño golpe de dignidad. Pero la cara que puso el niño, ofendido por su propio descuido, tuvo algo tan serio y tan infantil a la vez que Tuyara lo miró 2 segundos y soltó una risa. No una risita tímida. Una risa entera. Clara, redonda, limpia como una campana pequeña en mitad del invierno. Todos la miramos. Fue un instante brevísimo, pero en esa risa había algo que no habíamos oído en días, la despreocupación. La señal de que el cuerpo, al fin, empezaba a soltar la cuerda invisible con la que había pasado tanto tiempo atado al miedo. Mikal fingió dignidad. Yo no veo qué tiene de gracioso. Tuyara volvió a reír, y entonces Nadia también sonrió, y hasta Sardana, que estaba removiendo la olla, cerró los ojos un instante y dejó escapar una exhalación que no parecía solo una sonrisa, sino un descanso. Eso era lo que faltaba, dijo. No explicó qué. No hacía falta. A veces una casa no vuelve a estar en paz cuando se arregla la puerta, ni cuando la estufa respira bien, ni siquiera cuando el hielo está almacenado otra vez. A veces vuelve a estar en paz cuando un niño ríe sin pedir permiso. Después todo siguió. Esa es otra forma de verdad. El fuego no se alimenta solo porque una niña haya reído. El hielo no se corta solo porque una noche terrible haya pasado. Las mantas no se secan por agradecimiento. Y Sardana, fiel a esa clase de humildad que nunca convierte la bondad en espectáculo, siguió haciendo lo que siempre había hecho.
Contó la leña por horas. Revisó la base de la puerta con los dedos, buscando corrientes mínimas de aire. Cambió de sitio un cubo para que no tomara suciedad. Cortó trozos más pequeños de madera para la primera llama de la tarde. Puso a secar una prenda, retiró otra, preparó comida de energía limpia para los niños, apartó una pequeña parte para Bárbara, cuyo hijo todavía estaba recuperándose del todo. Cuando salió otra vez al patio, yo fui detrás de ella. El cielo sobre Oimia contenía un azul tan frío que parecía de cristal. De algunas chimeneas subía un humo manso. Otras trabajaban con más fuerza. Más allá de las últimas casas, el blanco se abría hacia la inmensidad helada de Yakutia con esa mezcla de belleza y severidad que no permite mentiras. Sardana se detuvo frente al hielo apilado. No habló enseguida. Lo observó. Y en esa mirada había algo que no pertenecía al miedo ni al orgullo. Miraba esos bloques como quien mira el futuro sin adornarlo. No para dominarlo. No para adivinarlo. Solo para sostener una parte de lo que vendrá. Mi abuela decía que hay cosas que se guardan antes de necesitarlas, murmuró por fin. No porque una quiera vivir preocupada, sino porque hay días en que el cuerpo ya no piensa bien, y entonces tiene que pensar lo que preparaste. La frase se quedó suspendida entre el humo y el aire. Yo miré también el hielo. Miré su transparencia opaca, su silencio duro, su promesa de agua futura. Y pensé que eso era exactamente lo que Sardana había hecho con todo. Con la leña. Con las mantas. Con la estufa. Con la zona de calor para los niños. Con la manera de abrir la puerta. Con la manera de recibir a los demás sin humillarlos. Había preparado pensamiento para los días en que el miedo intenta vaciar la cabeza. En el pueblo, aquella preparación ya no se veía igual. Stepan había levantado una cubierta mejor para proteger su reserva de madera. Yegor, cuya soberbia se había ido deshaciendo como hielo al fuego, revisaba cada tarde la entrada de su casa antes de que anocheciera. Elena y Bárbara habían organizado entre varias familias una pequeña costumbre nueva, comprobar quién tenía agua suficiente, quién necesitaba hielo limpio, qué anciano estaba pasando demasiadas horas solo. Piotr, con esa autoridad discreta que no necesita imponerse, había ayudado a decidir qué casas funcionarían como refugios si otra ola de frío golpeaba sin aviso. Nada de eso tenía música épica. Tenía otra cosa. Tenía verdad. Una tarde, mientras caminábamos por la calle principal, vi a Arseni cargar un manojo de leña hacia la casa de Dimitri, el anciano que ya se cansaba demasiado pronto. Detrás iba Mikal con un cubo, empeñado en ayudar como si llevara el peso del invierno entero. Más allá, Nadia acompañaba a Agrafena hasta su puerta, caminando despacio para acompasar los pasos viejos de la mujer. En la casa comunal pequeña alguien había dejado colgadas unas tiras de tela gruesa para quien necesitara reforzar ventanas. Y en varias puertas se veía ya esa segunda capa que antes muchos consideraban exagerada y que ahora era simplemente sensata. Fue entonces cuando empecé a entender el aprendizaje más hondo de aquel lugar. La ira parece fuerte porque entra golpeando. Se parece al viento cuando encuentra una rendija y silba con furia, haciéndote creer que su prisa contiene alguna verdad. Pero la ira gasta. Hace perder calor. Hace que uno abra la puerta demasiadas veces. Hace discutir cuando hay que cargar agua. Hace buscar culpables cuando lo urgente es avivar la llama. La ira, pensé, es una ráfaga. Puede imponerse un momento. Puede empujar una noche. Puede hacer ruido dentro del pecho. Pero al final te deja más cansado, más vacío, más solo. La benevolencia, en cambio, no entra haciendo ruido. Se parece a la brasa. No presume. No deslumbra. No corre. Pero dura. Sostiene la olla, entibia las manos, protege el sueño de un niño, le devuelve calor a una habitación en la que todos estaban empezando a temblar. La benevolencia no es debilidad. Es una forma más sabia de la fuerza.
Una fuerza que entiende que sobrevivir juntos exige menos orgullo y más paciencia. Vi eso en Sardana cada día. En cómo seguía compartiendo sin recordar a nadie que ella había tenido razón. En cómo enseñaba sin colocarse por encima. En cómo no dejó que el pueblo convirtiera su previsión en leyenda, porque sabía que una leyenda admirada desde lejos sirve menos que una costumbre aprendida a tiempo. Yo no hice nada especial, me dijo una tarde, cuando le comenté que muchos ahora repetían sus métodos. Estábamos cortando pequeños trozos de madera detrás de la casa. La luz se iba apagando despacio sobre Oymyakon. Se oían perros, un portazo lejano, el golpe seco de un hacha en otra calle. Si lo hiciste, le respondí. Ella negó con la cabeza y pasó el filo por una rama más delgada. Yo solo hice caso. ¿A quién? Sardana levantó un poco los hombros. Al frío. A mis abuelos. A la casa. A los niños. Una se equivoca mucho menos cuando escucha a tiempo. No supe qué añadir. Y quizá no hacía falta. Hay personas que, incluso después de haber salvado algo importante, siguen hablando como quien solo ha cumplido con su parte del día. Esa humildad no empequeñece lo que hicieron. Lo vuelve todavía más verdadero. Los días avanzaron con una paz trabajada. No una paz ingenua, como si el invierno hubiera perdonado a Oymyakon. No. El frío seguía ahí, intacto en su dureza. Las noches seguían exigiendo atención. La estufa continuaba siendo un corazón al que había que escuchar. El hielo seguía siendo agua futura. La comida seguía pidiendo cálculo. Los niños seguían necesitando calor y cuidado. Pero ahora el pueblo había recordado algo que quizá nunca debió olvidar del todo, que prepararse no es una manera triste de vivir, sino una manera amorosa de sostener la vida. La última mañana antes de irme salí muy temprano. El aire tenía esa transparencia cruel de las jornadas más limpias. Desde la calle vi el humo de varias chimeneas subir despacio hacia el cielo helado. Cada columna tenía una delicadeza extraña, como si el pueblo entero estuviera escribiendo algo sin palabras sobre el azul inmóvil de Yakutia. La nieve reflejaba una luz tan pura que por momentos dolía mirarla. A lo lejos, hacia la dirección de Tomtor, el horizonte parecía no terminar nunca. Me detuve frente a la casa de Sardana. Dentro, adiviné los movimientos de siempre. El hierro de la estufa respirando. Una olla comenzando su leve murmullo. Algún paso pequeño. El crujido de la madera. Tal vez Tuyara todavía medio dormida. Tal vez Nadia buscando una bufanda. Tal vez Mikal queriendo ayudar antes incluso de lavarse bien la cara. La vida seguía. Esa fue la mayor enseñanza. No hay noche, por dura que sea, que vuelva extraordinaria la necesidad de seguir cuidando lo pequeño. Antes de marcharme, Sardana salió al patio con un cubo y un pañuelo bien apretado al cuello. Nos miramos un instante. No hacía falta mucha ceremonia. Hay lugares donde el frío enseña a no gastar palabras cuando ya se ha dicho lo importante con actos. ¿Te vas hoy?, preguntó. Asiento, le dije. Ella sostuvo el cubo con una mano y con la otra se acomodó el guante. Entonces llévate esto bien aprendido. Esperé. Miró la chimenea, la puerta, el hielo, el cielo. Una casa sola aguanta menos que un pueblo despierto. Nos despedimos sin ruido. Yo eché a andar por la calle endurecida, entre humo, nieve y esa calma nueva que ya no era inocencia, sino memoria compartida. Dejé atrás cercas bajas, ventanas pequeñas, perros atentos, pilas de leña mejor protegidas que días antes, pasos humanos volviéndose costumbre otra vez. El viento seguía siendo frío. El invierno seguía entero. Pero Oymyakon ya no se parecía del todo al lugar al que yo había llegado. Había aprendido. Y yo con él. Porque al final no era solo una historia sobre una mujer previsora en un pueblo remoto de la República de Sajá. Era algo más antiguo y más cercano.
Era la historia de cómo una comunidad puede volver a encontrarse cuando deja de burlarse de la prudencia, cuando aprende a no alimentar la rabia, cuando descubre que la ternura también sabe organizarse, contar horas de leña, repartir agua, cerrar una puerta a tiempo. Seguí caminando mientras las chimeneas dibujaban su aliento sobre el cielo helado. Y entonces, con el frío acompañándome como una presencia inmensa y ya no enemiga, supe la frase que me llevaría conmigo más allá de Oymyakon, más allá de Yakutia, más allá de aquella nieve que parecía no terminar nunca. En Oymyakon, el calor es comunidad. Si esta historia te hizo compañía, te pido un gesto, que para el canal es enorme en suscríbete. Deja un like, porque eso le dice a YouTube que hay gente que todavía elige la calma y la profundidad. Comparte este video con aquellas personas que necesiten un poco de luz hoy. Cuídate mucho, y cuando el mundo se sienta demasiado rápido, vuelve a respirar despacio. Nos vemos en la próxima historia.